La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. El corrido constituyó entonces un medio de comunicación popular por medio de los cuales se contaba la vida y obra de los héroes, como Francisco Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa o Felipe Ángel. El corrido mexicano es un género lírico-literario que existe desde hace un siglo aproximadamente. Tiene su origen del romance español y ha servido para muchas cosas: contar historias, describir personajes de la revolución, glorificar ciudades, contar las tragedias de enamorados, de bandoleros o de valientes, así como de accidentes y desastres que hayan ocurrido. Con el tiempo, el corrido se ha convertido en uno de los más firmes soportes de la lectura genuinamente mexicana. El corrido mexicano en la segunda mitad del siglo XIX cumplía una función social perfectamente definida. Era el periódico de los analfabetas, el noticiero asequible en poblados alejados de los medios de comunicación. El corrido era una buena manera el formador de la opinión pública acerca de los acontecimientos que sucedían. Los intérpretes ambulantes recorrían casi todo el país, de feria en feria, de poblado en poblado, iban cantando los sucesos más sobresalientes. La historia se iba haciendo, escribiendo y cantando. Algunos de sus intérpretes habían sido testigos presenciales de lo que cantaban o contaban, dándole más forma e interés al relato. Como ya se mencionó anteriormente, los corridos son utilizados en la literatura. Una de las novelas que utilizan los corridos y hacen enfoque a la Revolución Mexicana son Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo, y Los de Abajo, de otro escritor mexicano, Mariano Azuela, en donde estos autores utilizan ese género musical para describir personajes y narrar hechos reales que ellos mismos vivieron y presenciaron, o que simplemente fueron realidades que se vivieron durante esa época en México. Por otro lado, los corridos son importantes en estas novelas, ya que son la columna vertebral, pues son los que mantienen al lector en un hilo y lo ayudan a entender, y asimismo al autor para que explique bien lo que quiere expresar en estas novelas. Ahora vamos a ver citas textuales y ejemplos claros para mostrar la relación que hay entre el género musical y la literatura. Con el tiempo, el corrido se convirtió en uno de los más firmes soportes de la literatura genuina mexicana. Los autores tomaron las melodías, no temas, y las letras de canciones populares mexicanas como A la orilla de un palmar, Cuiden su vida, Por ti mujeres, Marchita al alma, entre otras, las cuales muestran cómo vivía y pensaba la gente de determinada época, en este caso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los corridos y las canciones populares sirven tanto para los estudios de la teoría literaria sobre cómo ha llegado hasta nuestros días la tradición del barroco español, como para los estudios de historia. No obstante, la plasticidad de estilo de Los de Abajo, adscrita al realismo, no debe hacernos perder de vista el evidente carácter mítico-heroico, si se quiere, del que Azuela ha revestido a Macías, revolucionario inmortal de necesidad. La fluidez narrativa con la que se suceden los capítulos es admirable. A través de esa ancestral sabiduría que recobra la sujeción del peligro, pretende Azuela sobrepasar el recelo del lector hacia la violencia, sin causa para estimular lo que sensitivo y atrayente tienen las imágenes. Vamos a hacer una pequeña relación de Los de Abajo con los corridos y la Revolución Mexicana. La facilidad progresiva con la que los personajes y situaciones se deslizan hacia el vórtice de la violencia a lo largo de la novela encuentran su correlato en unos hechos históricos. Azuela reconoció que la fuerza imparable que impulsaba estos procesos de degradación fue la verdadera autora del libro, y no él, mero observador compilador. Los de Abajo, como el subtítulo primitivo lo indica, es una serie de cuadros, escenas de la revolución constitucionalista, débilmente atados por un hilo novelesco. Podría decir que este libro no se hizo solo, y que mi labor consistió en coleccionar tipos, gestos, paisajes y sucedidos. Sin mi imaginación, no me hubiese ayudado a ordenarlos y presentarlos con los relieves y el colorido mayor que me... Los esquemas temáticos de violencia y muerte que suceden de modo interrumpido durante toda la novela, haciéndose paradójicamente sinónimos de vida. Es decir, para el grupo de Macías, la necesidad perentoria y vital es a su vez coincidencia de un doloroso existir del cual en ningún momento puede sustentarse.
Por ejemplo, en la novela Los de Bajos, uno de los personajes principales es Demetrio Macías, y se sabe que es el trasunto literario del real Julián Medina, revolucionario admiradísimo por Azuela y que presentó los rasgos de su protagonista. Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil. Con estas palabras termina la novela. El texto, las canciones y los corridos mexicanos vienen acompañados de numerosas imágenes de esqueletos y huesos para que los lectores aprendan con mayor facilidad los contenidos. En el capítulo dedicado a los corridos se lee: espantoso suceso, rarísimo acontecimiento, una muerta se levanta del sepulcro, verdaderos detalles del asesinato del general Francisco Villals cuando Luis Cervantes hace su aparición en el poblado, apenas le dejan explicarse para, de inmediato sumergirse en la sucia experiencia del dolor y proceder a la igualación del estrato social del recién llegado para asumirlo en el estrato de miseria colectiva. La mejor definición de la violencia como parte del imaginario mexicano la aporta un personaje de la propia novela, el desengariado Solís, cuando se sincera con Luis Cervantes al hablar del verdadero significado de la revolución y la barbarie que conlleva. Buenas noches, televidentes. Estamos aquí en el especial de Real TV con la presencia de un buen escritor mexicano, Mariano Azuela, escritor muy importante durante el periodo de la Revolución Mexicana. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Olga. Muchas gracias por la invitación. Coméntenos un poco cómo la Revolución Mexicana fue una gran influencia para las novelas que usted escribió. Una de las novelas que es más famosa gracias a este tiempo es Los de Abajo. La revolución en Los de Abajo es una fuerza, un huracán, al que se unen los hombres o se sienten arrastrados. A veces se pretenden cambiar las estructuras y se consigue, pero al fin y al cabo solo se ha logrado cambiar los nombres, los crímenes, los robos y las injusticias. Todo eso seguirá repitiéndose. Ya que usted vive en esta época, ¿cómo podemos ver que usted, cómo mostró usted ese sentimiento de guerra, ese sentimiento hacia la revolución en la novela Los de Abajo? La imagen de la revolución para muchos millares de revolucionarios tenía que salir roja de sangre, negra de odio, por supuesto. Salíamos con los jirones del alma que nos dejaron los asesinos. ¿Y cómo habríamos de curar nuestro gran desencanto, ya viejos y mutilados del espíritu? Esto es un poco lo que veo, lo que hago relación con Demetrio Macías en la novela de Los de Abajo, y asimismo voy expresando diferentes cosas que sentí, que viví y relatos que me constan mediante corridos, que fue algo que utilicé mucho, ya que para esta época tenían gran importancia, pues era lo único que se utilizaba para el pueblo enterarse de lo que estaba ocurriendo. Y hasta el mismo coronel la